Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi país. Te pido perdón por mi país. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi familia. Te pido perdón por mi familia, oh Dios. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Jesús, sino a ti? Que Dios los bendiga. Que Dios me le bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Estamos en simultáneo en 2 TikTok. Está difícil esto, pero si me falla uno, me queda el otro. Así que aquí estamos queriendo estudiar un poquito la escritura, pero le voy a poner ahorita mismo un video. Lo van a escuchar, no lo van a oír. Quiero que escuchen. Porque hay 2 citas muy importantes en la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 29 o 30, léalo desde el 30. Y usted verá que Romanos 8 o 30 nos viene a decir algo muy importante. Busque la cita. Así pues, a los que Él eligió los llamó. A los que Él eligió, Los llamó. ¿cree que eligió a la Virgen María? Sí, la eligió. ¿Cree que la llamó? Sí. A los que llamó los hizo justos A los que llamó los hizo justos y santos. y santos. Ajá. Y ahora, desde que lo llamó, Él ya sabía lo que estaba haciendo. Otra. Allá en Apocalipsis capítulo 12, cuando habla de la mujer que parió al Hijo de Dios, Lea que va a vencer al Apocalipsis diablo, 12. que es María, y habla del enfrentamiento que tuvo con Satanás, y el diablo no le pudo hacer daño. Miren ustedes lo que dice el capítulo 12, versículo 16. Cuando la Biblia muestra esa pelea que hubo con Satanás y la mujer. Pero la tierra vino en ayuda de El 15. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer. Ahí está, la serpiente, el antiguo demonio, el diablo. Vomitó detrás de la mujer. Vómito significa quiso ahogarla en el pecado, quiso destruirla en el pecado. Otra vez. Entonces la serpiente vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para que la arrastrara. Para que la arrastrara. Vamos a ver si logró tocarla. Pero Hasta la ahí tierra vamos a vino escuchar. en ayuda de la mujer. Tienes una pregunta. Ahí vamos a escuchar. El asunto es el siguiente. Aquí está haciendo mucho calor, amados, así que estoy acá afuera, estoy con esta camisita porque el calor es tremendo. No hay aire que nos pueda refrescar a no ser que sea un aire acondicionado. Y aquí los pobres no usamos aire acondicionado. Así que los aires, los abanicos salen con el aire más caliente. Pero aquí estamos con la ayuda del Señor. No nos vamos a detener por eso. Dios dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Estaba escuchando, la verdad es que me puse a buscar video y encontré este video que me llamó la atención. Pero yo ya venía con la inquietud desde temprano sobre ese tema tan polémico que dicen
los amados católicos, o sea, lo que es la jerarquía católica, le han enseñado a los seguidores de la religión que María no cometió pecado. Pero eso contradice la Biblia. La contradice desde el inicio. Porque nosotros todos, tanto María como todo ser humano, descendemos de Adán y de Eva. Y cuando usted lee Génesis, ahí se va a enterar que Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente hablando, no físicamente. Yo en mis pecados puedo vivir hasta morirme, hasta que me entierren. Pero la gente podrá decir, no murió y robaba, mataba, mentía, pero yo no me vieron morir hasta que ya me tocó la muerte. Adán y Eva pecaron, pero no murieron. Físicamente ellos siguieron vivos. Y se conoce por la misma palabra, porque ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo explica con más claridad para que entendamos ahora en nuestro tiempo que ese pecado era espiritual. Entonces, toda la descendencia que somos nosotros del mundo entero, porque descendemos de Adán y de Eva, nacemos ya con esa muerte espiritual. Entonces yo le voy a decir que investigue lo que yo diga, dice la Biblia, usted investiguelo, porque no puedo estar con todas las citas, solo lo que Dios me está trayendo, pero usted vaya y investiguelo. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, dice que todos, empezando de Adán y Eva, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra también de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Eso lo dice en Romanos. No hay uno justo. Pero también la palabra de Dios dice que por cuanto el pecado entró al hombre, entró al mundo, a nosotros, la humanidad, por un hombre, ni siquiera dice por Eva, sino que dice que por un hombre, porque el que falló como cabeza, como el guía de su esposa Eva, fue Adán. Y Dios lo sabe porque Dios formó primero a Adán. Y Adán fue que el Señor le dio el único mandamiento de que no comiera del fruto. En la Biblia no aparece que se lo dijera a Eva el Señor. Así que a los hombres, a los varones les toca representarnos a las esposas en todos los hogares, ante Dios. Por eso se le llama cabeza. No se le llama cabeza para estar de cola, sino para estar ante Dios representando a esa familia, para orar, para llevarlos a la congregación, pero con su ejemplo. Entonces, Adán falló y por eso la Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Pero ponga atención. Pero dice que por otro hombre, el cual nosotros ya sabemos quién es, que es Jesús, nacido de mujer, vino la salvación. O sea que por Adán morimos espiritualmente. Pero el que cree en Jesús, no mágicamente, sino creyendo en Jesús, va a tener vida nueva. Recordemos que Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y les explica después a Nicodemo que eso no era por voluntad humana, sino de Dios. Por voluntad humana nosotros procreamos hijos, pero por voluntad de Dios es la salvación. Necesitamos arrepentirnos y así, al nacer de nuevo espiritualmente, ese pecado queda anulado en nosotros. No que en la carne dejamos de ser pecadores, sino que siempre es espiritual. Yo puedo mentir, yo puedo robar otra vez, sin temor a Dios. Pero si yo, ya siendo conocedora de la palabra y me arrepentí, y me vuelvo a arrepentir, Dios me puede perdonar, pero va a haber consecuencias. Porque la Biblia dice, mejor no me hubieras conocido. Ya, hay pecados por ignorancia, pero también hay pecados que ya sabemos que son malos ante Dios, que nos alejan de Dios y nos hacen morir espiritualmente. Otra vez, necesitamos una reconciliación. Entonces, amado, María, aquí este varón
hasta dicen que lo del pasaje de Apocalipsis, dicen que es María. Y eso es muy falso. Porque la palabra de Dios asemeja Jesús a su iglesia como una mujer, como una novia, como su esposa. Y en lo que es el Antiguo Testamento, Dios, Jehová, Yahweh, Adonai, como usted le llame, también asemeja a su pueblo Israel como una esposa, como su mujer. Y el Señor le dice también, fuiste peor que las prostitutas, a su mujer, a su esposa, a Israel. Pero como ya Dios le había prometido a Abraham por la fe de él, que de la simiente de él iba a nacer, de la simiente de Abraham, iba a nacer el Mesías prometido a Eva. Cuando usted lea Génesis me va a entender. Por eso hay que leer la Biblia toda. Todo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Jesús decía, el que lee, hablando del Antiguo, entienda. Todavía no teníamos lo que llamamos Nuevo Testamento. Jesús decía palabras y decía, el que lea, entienda. No era el que oiga tradiciones. No es el que lo que dice un papa, lo que dice un judío, un sacerdote judío, no. Es lo que dice la palabra de Dios. El que lee, entienda. Por eso todos, los que creemos en Dios, tenemos que ir a leer el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Para entender el Nuevo hay que leer el Antiguo. Tal vez no lo vamos a entender al 100, amado. Eso no va a poder ser. Eso solo Dios lo sabe y el Espíritu Santo, que Él fue el que le puso en el corazón a los siervos escribir, inspiró a esos varones a escribir lo que hoy nosotros podemos tener acceso a la palabra de Dios. Entonces, si la Biblia me dice que todos pecamos, María también era pecadora. Y cuando usted lee Mateo o lee Lucas acerca del nacimiento del Señor, de la revelación que tuvo María del ángel, ella se confiesa y dice que ella es pecadora. Y le dice, ¿sabe cómo le dice que ella reconoce que es pecadora? Cuando dice, mi Salvador. Cuando usted no reconoce que es un pecador, usted no necesita a Cristo. Hay gente que dicen que ellos son buenos por las obras que hacen. Pero alguien que se considere pecador, ya sabe que tiene que ir a Dios por medio de Jesús, nuestro Salvador, el único que murió en la cruz. Por Adán hubo el pecado al mundo, por Jesús viene la salvación. Para poder ser salvos necesitamos creer en Jesús arrepentido de nuestros pecados. Sabemos la historia de María a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero María no tiene los méritos que tiene Jesús de salvación. María solo fue usada, como ella misma reconoce. He aquí tu sierva, conmigo como has dicho, le dijo al ángel. Sabiendo que el mensaje venía de Dios. Ella lo recibe y dice que se haga conforme al ángel dijo. Su sierva, que significa esclava. Ella se consideraba esclava. Pero Dios la consideró su hija, su elegida entre tantas israelitas que a lo mejor habían varias mujeres temerosas de Dios como ella. Pero el Señor no podía escoger a 2 ni a 3, solo era una y la escogió a ella, lo cual ya era una profecía en el Antiguo Testamento. Me permiten, voy a un momentito a hacer algo, ya regreso. Así que me esperan con paciencia. El Señor nos manda a tener paciencia. Ya ven.
Ya vengo, ya vengo. Aquí estoy con un poquito de dolor, amados, y tengo que estar tomando agüita y esa agua baja y tengo que ir al servicio. Así que ya les comunico para que sepan que solo Dios me tiene aquí delante de ustedes con la inquietud de que usted escudriñe la Biblia. El propósito de lo que yo hablo es para que usted vaya y escudriñe. No, como le dije hoy a los testigos de Jehová que pasaron y me puse a platicar un poco con ellos. Y les dije, escudriñen la palabra, no le crean, le digo yo, a su religión. Porque yo he leído luego libros que ellos hacían falsas profecías, que ya venía Cristo luego y no se cumplió. Así que y también dentro de los evangélicos luego habemos falsos profetas. Y yo lo que les aconsejo a ellos, a ustedes y a mí, es escudriñar la Biblia, no tradiciones, no es libros proféticos, ni libros, nada de eso. El apóstol Pedro, amado, dice estas palabras parafraseadas, se las voy a decir y usted investigue. Él dice que la profecía más segura es la escritura, amados. Por algo el Señor manda que la escudriñemos a cada momento, tanto en el Antiguo Testamento, que yo creo que ese tema medio lo toqué ayer, creo yo. Ahora sí voy a buscar unas citas. Vamos a ver si por acá tengo. Déjenme ver. Segunda de Corintios, capítulo 5. Usted lea todo el capítulo, lea lo que está antes de este versículo y lo que está después, para que usted comprenda más aún. Yo solo le voy a leer esto. Dice así: al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que en él fuéramos, permítanme, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Sabe qué significa justicia de Dios? Que cuando usted cree en Jesús, por medio de creer en Jesús, con toda y su maleta de pecado, usted y yo, ante Dios somos justificados por el mero Jesús. No por María, no por los apóstoles, sino por creer a Él. Y dice la Biblia aquí donde leímos 2 de Corintios capítulo 5, dice que el Señor, el Dios, el Padre del Señor Jesús y Padre de los que hemos creído en Jesús ahora, adoptados por creer en Jesús, dice que por nosotros, que Él no conoció pecado, aunque Él nació de una mujer con pecado original, porque sí traía pecado original ella. No es como dice la Iglesia Católica, que dice que sin pecado original. ¿Usted ha escuchado esa frase? No, es todo lo contrario con los versículos que acabamos de dar hace un momento. Ella sí trae pecado original, pero Cristo lo vemos crecer, se desarrolló, y la Biblia asegura que Él no cometió pecado. ¿Por qué cree usted que no cometió pecado si Él nace de una persona que trae el pecado original? Y al nacer Él debe agarrar esa misma maldición de la muerte espiritual con la que ya nacemos todos. María nació así, pero por creer en Jesús, María es justificada, como acabamos de leer, amado. Justificados por creer en Jesús. Ante Dios somos justificados. Pero si usted todavía no se ha arrepentido, usted no ha creído en Jesús, aunque usted cree en María, usted sigue con sus pecados originales. Hasta que usted se arrepienta a Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús de todo corazón y deja de hacer lo que está haciendo, lo deja de practicar, entonces usted es un hijo de Dios. Porque yo puedo pedirle perdón a Dios, pero es de falsedad, puede ser de la boca para afuera. Y sigo mintiendo, y sigo adulterando, sigo fornicando, y todos los pecados que ustedes saben que ahora vemos, y cosas peores que se van a mirar. Maldades, amados, que hacemos los que nos decimos cristianos. ¿Ustedes creen que el día que el Señor venga, como dijo un curita hace poco, un curita católico, se llama Arturo él decía que no es así, dice él, como que murió doña Chana, dice él,
Y después dice la gente, ya está en la presencia de Dios. No, dice doña Chana, era aquí, era allá. Después murió no sé quién, dice él. Y lo mismo, la gente dice que ya está en el cielo. No, dice, y el hombre era un zángano, un aquí, un allá. No, dice él. Y yo digo, gloria a Dios por ese curita que está diciendo una gran verdad. No es por el deseo mío ni el deseo de usted que al cielo vamos a ir. Es por lo que enseña la palabra de Dios. María, una mujer temerosa de Dios, digna de admirar y de imitar. Pero ella con todo y todo nos salva. Con todo y todo, cuando usted le grita y le hace culto, aquí en diciembre le hacen fiestas a María en diciembre, le cantan, adiós, reina del cielo y no sé cuánto más. ¿Eso no es cierto? Que le cantan. Escucha a ella. Ella tiene el poder de Dios de crear cielo, tierra, mar. ¿Y a nosotros? No. Vámonos para adentro. Viene lluvia. Gloria a Dios, está brisando. Entonces agarro mis celulares y voy para adentro. Para que no se me vayan a mojar. Así que vámonos, vámonos, vámonos. Es una brisa, pero no se mira nada. Es una brisa pequeña, pero ¿están escuchando? Está cayendo agua, está cayendo. Gracias a Dios vamos a sentir un poco. Y van a escuchar más ruido porque aquí voy a encender el aire. ¿Ok? Entonces, yo no vengo aquí con el ánimo de ofender a nadie. No. Mi deber lo cumplo delante de Dios. Y si me equivoco, que Dios me perdone. Y también ustedes, ¿verdad? Me perdonan. Porque todos nos equivocamos, amados. Yo he encontrado al leer la Biblia que se equivocaron los siervos del Señor. El único que no cometió pecado, lo vamos a repetir varias veces, es Cristo Jesús. Después todos pecamos y hacemos cosas malas. Pero hay que pedir perdón, ¿verdad? Hay que estar pidiendo perdón. Ahora, vámonos. Quiero buscar una cita bíblica de las que tengo acá. Escuchen. Es que tengo en mi misma mano, tengo los dos celulares. Porque no tengo dónde ponerlo. Permítanme ir a buscar algo donde colocarlos, amados y amadas del Señor Jesús. Usted es amado, ok, cuidado usted. Aunque esté en la religión que esté, yo solo sé que Dios le ama mucho. A todo ser humano nos ama el Señor. Solo permítanme, estoy buscando algo donde colocar esto. Aquí está un poco más oscuro, solo estamos con una luz que es un poco baja. Pero no quiero dejar el video, amados. No quiero terminar este video, este live, sin terminar lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Ok? Ahí me disculpan, ¿ok? Ahí me disculpan. Porque estoy en 2 TikTok a la vez, porque ya me han hecho cosas. Estoy así casi desnuda, disculpen también, pero es un calor tremendo, tremendo. Mis ropas son de mangas largas y todo eso, pero dije yo, ahí me van a comprender. Gracias a Dios he dejado de ser una vieja religiosa, así que dejemos de ser religiosos, amados. Pero sí, que tenemos que vestir con decoro, eso sí yo lo sé. Entonces, ahora yo quiero animarlos a que usted se entere de tanto Antiguo Testamento, que se hablaba de la profecía de María, unos cuantos versículos, pequeñas partes, usted anote y lea todo el contexto. Por ejemplo, en Lucas 1, 26 al 38, usted vaya a leer todo eso. Ahí se le revela que ella va a ser la madre de Jesús. Hasta le dieron el nombre. Y el santo ser, le dijo el ángel, va a ser el Hijo de Dios. Así será conocido. En Lucas 1, 39 también. Donde también Isabel
la prima la prima de María, declara que ella va a ser bienaventurada entre las mujeres. Y así la tenemos que recordar, porque ella sí es la mujer elegida que le dio su sangre para que se formara nuestro Señor Jesús. Recordemos que nosotras las mujeres, en nuestro vientre se forman los bebitos con el poder de Dios, con el poder de Dios. Recordemos que ese vamos a decir, espermatozoide, con el óvulo de María, lo puso el Señor, no lo puso José, fue Dios, para que se formara su hijo. Él nació humano. ¿Qué piensa usted? ¿Cree usted que por ella haber recibido, como dice pues la religión, que por haber recibido al Hijo de Dios, para que más bien agarrara la naturaleza humana de ella, usted cree que eso la hizo a ella diosa? ¿Cree eso usted? Si usted lo cree, la Biblia no lo confirma así. Todo lo contrario. Ella siguió siendo una pecadora, y le voy a contar por qué. Cuando en la ley, la mujer que se le abría la matriz con un hijo varón tenía que ir a pagar un voto ante los sacerdotes. Y sabe usted que María lo tuvo que hacer, porque se abrió su matriz. O sea, ella no lo tuvo por la boca al Señor. Ella lo parió literalmente, lo dio a luz como toda mujer. No había cesárea allí. Ella lo parió. En Lucas 2, 16, 19, los pastores visitan a María, a Jesús, a María, pero ellos van por Jesús, porque a ellos se les reveló, a los pastores, que ya había nacido el Mesías. No le dijo, vayan y visiten a la mamá. Ellos iban por el Señor Jesús. Si usted va a Dios por medio de Jesús, usted se va a salvar. Pero si usted va y reza a María, usted no se va a salvar. Porque no es así como enseña la palabra. No es como dice el cura, ni como dice alguna religión X. Es como dice la palabra. Por eso les estoy dando citas de la Biblia, para que usted aprenda a tener curiosidad de leer la Biblia. No se deje llevar por lo que decimos ahí en las redes, o en su iglesia, en su congregación, que eso es lo que significa iglesia, congregación. Ya sabemos que el Señor vive en los corazones de nosotros. Somos nosotros llamados el templo de Dios. Antes hubo un templo literal que ni el Señor estaba pidiendo que se lo hiciera, pero David lo quiso hacer y Salomón lo construyó, pero no era que el Señor nuestro Dios habite en templos hechos de manos de hombre. Si Él más bien hizo la tierra y su plenitud. En Lucas 2, 33 al 35, Simeón y Ana profetizan sobre Jesús, y dice que María reflexiona sobre estas profecías. Usted tiene que imitar a María. Usted no se deje llevar por los profetas, por los, como les repito, los de su iglesia que le predican, sino usted en la Biblia. Ella reflexionaba, conocía la escritura. María era una mujer lectora de la palabra, como su prima Elizabeth, o Isabel, ¿verdad? Tiene, así se le puede traducir. Porque los judíos esto tenían. Ellos leían las escrituras, lo cual nosotros también debemos hacerlo. Cuidado, por eso nos están dando tanta falsedad y nos están arrastrando a la condenación. Aunque tenga usted buena intención de decir Jesús para acá, pero si usted practica algo que Dios nos ha mandado, entonces podemos ir a la condenación en vez de ir con Cristo al camino que es Él. Nos vamos a ir, o nos vamos a desviar por caminos diferentes, que son las religiones falsas. El único verdadero que no es religioso es Jesucristo. En Lucas 2:41, le estoy dando citas donde hablan de María, ¿ok? Al 51, Jesús, María y José. Dice que viajan a Jerusalén, y ahí es donde el Señor Jesús se les perdió.
Cuando ellos se dan cuenta que se perdió Jesús, y afligida ella y afligido José, tristes, angustiados, lo buscan y lo encuentran a los varios días, amado. Y lo encuentran al Señor Jesús, siendo Él más bien el que le está enseñando ahí a los religiosos. Dice que se admiraban de las palabras de Jesús. Y ella angustiada le dice, ¿y por qué nos has hecho esto a tu padre y a mí? ¿Y qué les contestó Jesús? En los negocios de mi padre, ¿no saben ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? El Señor no fue maleducado con María. Él está diciendo lo que ella ya sabe. Ella sabía que ese hijo no era ella la madre para siempre. Él vino a cumplir un propósito de allá arriba. Ella lo sabía, pero como humana se le olvidaba. Y esa es la reacción de nosotros. Una reacción humana. Y Jesús estaba en un cuerpo humano y también comprendía eso. Y a partir de entonces dice que Él se sujetó a ellos. Él le hacía caso a ellos. Porque Él tenía que cumplir la ley. La ley decía que los hijos deben obedecer a sus padres, no ser rebeldes. Pero Él al suave le dijo, en los negocios de mi Padre, hablando de Dios Padre, no de ellos terrenales, sino de Dios su Padre, me es necesario estar. Y llegó el día, amado, en que Jesús los dejó. ¿Y María qué hacía? ¿Qué hacía María? Ahí andaba María detrás porque no quería soltarlo. A ver, ¿cuántos padres están ahí conmigo, o madres, que están nuestros hijos adultos? Y ahí estamos como que fueran bebitos todavía. Pues María, como humana, hacía eso. Le dolía a su hijo, pensaba, se preocupaba seguro, ay, me lo van a matar. Ella sabía seguramente que al Señor a cada rato le querían quitar la vida, los fariseos. Por eso Él se la recomienda a Juan cuando ya está en la cruz. No para que fuera la mamá de todo el mundo. Dios es padre de todos los creyentes del mundo. Pero María no es la mamá de todos los humanos. Solo fue madre del cuerpo de nuestro Señor Jesús para darle ese cuerpo humano, para que el Señor pudiera morir cargando el pecado de nosotros. Hasta el de María cargó el Señor Jesús. Oiga esta otra cita y usted lea todo. Yo no sé si usted está anotando las citas. En Lucas 8, 19 al 21, Jesús pregunta a María, aquí están hablando de que Él tiene, que lo conocen, al Padre, a sus hermanos. Entonces aquí dice, no, perdón, aquí en este pasaje está Jesús predicando, está lleno el lugar y no hay forma de que María entre, ni sus hermanos, que ya caminaba con los hermanos menores de Jesús, porque el primogénito de María fue el Señor Jesús, y el unigénito de Dios, el único, con naturaleza divina como Dios. Entonces, aquí le dicen al Señor Jesús que su madre lo busca. Le dice, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y oiga lo que Jesús contesta, amado. Y vuelvo y repito, no es que Jesús fuera mal educado con ella, sino que ya había llegado el tiempo que ella tenía que desligarse de esa maternidad, porque ya el Señor estaba sirviendo a su Dios, lo cual vino a hacer a la tierra. ¿Quién es mi madre? Eso contestó el Señor. Y Él responde, quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por eso yo lo mando a leer todo el contexto. Ahí está diciendo que María, no solo María, Él la considera una madre para Él. Dice la Biblia, amado, que al Señor Jesús mujeres le servían.
Sigue lloviendo, ¿saben? Gracias a Dios se va a poner fresco el día, bendito el Señor. Y dice la Biblia que con su dinero de estas mujeres le daban al Señor para que se alimentara para sus viajes misioneros. Entonces él dice, señalando a todos los seguidores de él, dice la Biblia, no lo digo yo, por eso le digo que lea el contexto. Dice que lo señaló a sus discípulos y a las mujeres que lo seguían, que ellas y ellos sí eran sus hermanos y sus madres, no solo María. ¿Ok? Por favor, yo le doy cita bíblica, usted léala. Usted no vaya a que se la interprete a un hombre, porque los hombres somos muy mentirosos. Yo solo le estoy leyendo y lo hago pensar. Aquí están las bodas de Caná, donde de un solo versículo se agarra la religión para decir que ella es intercesora, que usted le puede pedir a ella para que ella vaya y le pida a Jesús y a Jesús al Padre. No es así. Aquí el Señor ni siquiera había comenzado el ministerio de la evangelización. Fue a un casamiento, a una boda, familiares de María. Y como María, oiga bien, María sabe que Él tiene poderes, va donde Él para que solucionara el problema del vino que se había acabado. ¿Qué le contestó el Señor Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No le dijo madre, porque Dios no tiene madre, solo un padre mencionaba él, que era Dios el Padre, el Abba, al que él le dijo, Abba, ¿por qué me has desamparado? No dijo María, con tu poder de diosa, ¿por qué me has dejado solo? No dijo madre, dijo Padre. Esto golpea, yo sé que golpea. La verdad duele, amado, pero es necesaria la verdad para sacarnos del error doctrinal demoníaco en el que hemos caído casi todo el mundo, por no decir todos. ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora, o sea, ahorita no voy a hacer milagros. Pero ¿qué hizo el Señor? Igual, respetuosamente, y quiso mostrarle a sus discípulos ese milagro. Porque ahí la Biblia dice, en ese contexto, léalo, que era para que ellos miraran también que Él era el Hijo de Dios. Y convirtió ese montón de agua en vino, gloria a Dios, que también significa para nosotros la llenura de su Santo Espíritu, porque se representa como vino la llenura del Espíritu de Dios. Leemos en Juan 19, 25, 27, lea todo, que María se encuentra junto a la cruz, y ahí es donde él mira a Juan, al siervo que se le recostaba a la hora que comían allí, ¿verdad? A ellos, se le recostaba a su pecho. Qué bonito, ¿verdad? Eso, amado. Esa experiencia que tuvo él de recostarse a los pechos del Señor. Porque, mira, si tú lees la tradición judía, ellos no comían en mesas altas como nosotros, como se asemeja ahí en la pintura que hay de la cena del Señor. No, así no eran las mesas. Eran a ras del suelo. Y los pobres ni siquiera tenían mesa, era en el piso, amado. Ahí ponían, me imagino yo, lienzos, algo, y ahí ponían toda la comida. Y todos ellos, así como estoy yo ahorita sentada, metían la mano y comían todos del mismo lugar. Ya, entonces por eso Juan fue más fácil que se la recostara, porque están ellos en la parte baja. Juan está, me imagino, a este lado, a este, y ahí él se le recuesta al Señor. Entonces a ese discípulo es que el Señor le recomienda, a esa mujer bella, a esa mujer temerosa de Dios, que fungió como su madre, a la cual él amó también, como a todas las mujeres, ama el Señor,
como a todos los hombres ama el Señor. Y se la recomendó porque ella era una mujer de edad. No era viejita. No. Ella no era ni una viejita. ¿Por qué no se la recomienda a sus hermanos? Porque había un detalle que usted lo puede encontrar en la Biblia. Los hermanos de Jesús no creían en él que fuera el Mesías. O sea que ellos andaban tipo descarriados. Sí, amados. Tipo descarriados. Hasta después que él se les aparece, que ya ellos creen. Eso también lo dice la palabra de Dios. Investíguenlo. Y léanlo y créanlo, porque a Dios hay que creerle por la escritura, no por cuentos míos ni cuentos de nadie. Denle gloria a Dios. Y en Hechos 1:14 vemos que la madre de nuestro amado Salvador Jesús también está con los apóstoles orando. ¿Por qué ora ella? Si ella era la esposa de Dios, ¿por qué ora? Porque ella no es la esposa de Dios. Ella cumplió la misión y ahí estaba reconociendo a Jesús como su Salvador y está esperando junto con los apóstoles y con los hijos menores de Jesús que ella tuvo. Ahí dice la Biblia, en ese pasaje, léalo, donde dice que estaba ella con sus hermanos de Jesús. Acordémonos que a los apóstoles ahí no se les llama hermanos de Jesús, se les llama discípulos. Apóstoles, pero a los hermanos de Jesús sí se les llama hermanos de Jesús. Hizo diferencia el escritor sagrado, que ya sabemos quién es Lucas, lo cual no era un apóstol. Lucas caminó con el apóstol verdadero Pablo, era un médico. Entonces dice que ahí estaba ella presente, cuando el Espíritu de Dios, sin dudarlo yo, puedo asegurarlo, aunque no lo leo en la Biblia, pero sí ella estaba allí orando. Y la Biblia dice que vino sobre ellos el Espíritu de Dios en forma, se miraba como lenguas repartidas de fuego sobre cada uno de sus cabezas. O sea que hasta esa hora ella recibe, como los apóstoles y los demás que estaban allí, y los hijos del Señor, que a esa hora ya creyeron, ahí estaban. Y ellos también fueron llenos del Espíritu de Dios. María jamás, de los jamás, se sale la Biblia, que cuando Jesús se fue, se la llevó con él. Allí en la Biblia aparece María. Todavía, unos días después que Jesús se fue, cuando el Espíritu de Dios vino, estaba ella. ¿A qué hora usted la ve volando al cielo a María? Ninguna hora, amados. Ella siguió entre los cristianos allí, entre los apóstoles, con Juan, con sus hermanitos del Señor Jesús, que ahora ya todos somos llamados hermanos de Jesús. En Gálatas 4:4, solo voy a leer un pedacito, Pablo escribe que Dios envió a su hijo, nacido de una mujer. ¿Por qué no hizo que naciera de un hombre? Dios todo lo puede, ¿verdad que sí? Y si Dios quisiera, se hubiera llevado a María. Pero Jesús no, Jesús la dejó encomendada a Juan. ¿Y por qué nace de una mujer? Porque a Eva se le condenó y a todas las mujeres en toda la historia se le miró como poca cosa y Dios le había dado promesa a esa mujer que de una mujer iba a nacer el Mesías. Por eso hoy ninguna mujer es menos que un hombre. Estamos tú a tú. Mujeres, estamos tú a tú con los varones, gloria a Dios. En Colosenses 1:18, oiga, dice que aquí se refiere al Señor Jesús, el primogénito, cabeza del cuerpo, de la iglesia. Ahora, como ya el Padre tiene muchos hijos, Dios, ahora el Señor Jesús es el primogénito del Padre. Como Dios es unigénito, así vino Él como Dios.
naciendo de una mujer. Pero ahora Él es el hermano mayor de nosotros hermanos menores, adoptados no con naturaleza divina de dioses, no, sino con nuestra naturaleza humana, pero somos adoptados para ser hijos de Dios por creer a Jesús. Pero oiga la buena noticia, yo no voy a envejecerme para siempre. Cristo, el día que yo muera y me resucite a mí y a ustedes, nos dará un cuerpo glorificado. Lea 1 Corintios capítulo 15 para que se dé cuenta, amado y amada. Gloria a Dios. Por eso vale la pena creer a Jesús hasta la muerte. Hasta que muramos de viejito o la edad que tengamos y nos venga la muerte, mantengámonos en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para que cuando Cristo venga, los que estemos muertos y los que estemos vivos, el Señor nos lleve. 1 Tesalonicenses capítulo 4, léalo por favor. Y son muchos los pasajes que hablan de María, amados. Yo quiero leer Apocalipsis. Ahí sí vamos a leer, voy a buscar, aquí solo aparece Apocalipsis 12. Voy a buscar la cita completa, porque ahí vamos a opinar un poquito, con la ayuda de Dios. Pero ya les digo, no me crean a mí, usted vaya y lea la Biblia. Eso es la recomendación que yo le hago. Apocalipsis 12. Del 1 al 17, vamos a leer, vamos a ver cuál que nos dice ahí en la palabra de Dios. Del 1 al 17. ¿Qué es lo que estaba diciendo el varón allí que les puse el audio al comienzo? El conocido cura Toro, que tuerce la palabra de Dios terriblemente, amados. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Ustedes han visto a María vestida del sol en la Biblia. No estaba vestida de ningún sol. En ningún momento leímos, y usted lea todo, no aparece así. Aquí se está refiriendo a Israel. De esta mujer, que ya les dije al comienzo, que el Señor le llamaba su esposa a Israel y le llamó prostituta, peor que ramera, le dijo, porque me eres infiel con todas las demás naciones, con tus dioses, te prostituiste con ellos, igual como hoy la Iglesia Católica se prostituye con imágenes que no son de Dios, porque no son dioses, no oyen. Por eso hay que salir de ella. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, donde ella va a ser quemada cuando venga el anticristo. El mismo anticristo le va a pegar fuego porque ya no la va a necesitar y solo va a quedar él gobernando esos 7 años. Ya no va a necesitar de la Iglesia Católica, de ninguna iglesia falsa, porque hay muchas rameritas. Entonces, aquí habla de Israel, amado. Oiga, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién se asemeja que son 12 patriarcas? Es Israel, los 12 patriarcas. Vaya, investiga quiénes son, amado. Todo eso yo se lo animo a que lo investigue. Todo son simbologías de Israel. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. No se refiere a María. Israel sufrió mucho, fue perseguida y a la vez, y hablo de los verdaderos hijos de Dios, de los buenos profetas, no de los falsos, fueron dañados y hasta la muerte sufrieron por predicar a Cristo. Entonces esta mujer sufrió. Llamemos un poquito a María. María sabía que le iban a quitar la vida, así que ella sí sufrió también. ¿Por qué iba a morir María? Por los religiosos judíos. Por eso es que el Señor se le aparece en ángel, el ángel de Dios, a José y le dice que lo que van a hacer es de él y que reciba a María. Porque si no, el mismo José no lo aseguro. Dice que él era noble, él era de buenos sentimientos y no quería difamarla y le iba a dejar en secreto. Pero la iba a dejar. Él no se iba a hacer cargo de un hijo de otro hombre.
Pero cuando ya el Señor le revela que es de él, entonces José sí recibe a su esposa, porque ellos ya estaban prometidos. No tenían sexo aún. Dice la Biblia que hasta que ya tuvo, que parió al Mesías, entonces sí la conoció. Porque eso dice la Biblia, no la conoció hasta que dio a luz al Hijo de Dios. Después él y su esposa se unieron, como era la ley, unirse a su esposo, eso era ley, eso no era pecado. María no pecó por unirse a su esposo y le nacieron hijos a José. Entonces yo estoy solamente comparando el sufrimiento de los verdaderos hijos de Dios, que es aquí donde habla la Biblia. Estaba sufriendo antes de dar a luz al Mesías, porque a ellos eran perseguidos los hijos de Dios por los mismos religiosos y por el imperio romano. Nace el Señor, vamos a ver, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Y aparece el diablo. ¿Se acuerdan cuando el Señor nace? Que el diablo lo quería matar, ¿se acuerdan? Siempre el diablo usando al humano. Entonces, estas son simbologías, pero tienen que ver gente, personas humanas, como lo era el pueblo judío, como una mujer, representada como una mujer, que viene y nace el Mesías, pero también al diablo, que usa gente, como que en este caso el imperio romano. Iban a matar al Señor Jesús, ¿sí o no? Pero viene Dios, que todo lo sabe, se le reveló, ¿verdad? Hasta los mismos que llegaron a visitar al Señor, a los que se les llamaba estudiosos de las estrellas, llamados magos, les reveló el sueño el Señor, que no regresaran a decirle nada al malvado ese hombre que estaba esperando la información para ir a matar al Señor. Y viene José y también Dios le pone que huya. ¿Y hasta cuándo volvió? Hasta que ya no había peligro. Pero siempre el Señor corrió peligro, amado. Pero el Señor lo guardó, el Dios de los cielos lo guardó a su Hijo, para que cumpliera lo que tenía que cumplir, y después sí permitió que le quitaran la vida, entre comillas, pero la Biblia dice que Él no se la quitó nadie, Él la puso por amor a nosotros, gloria a Dios. Entonces son simbologías que tiene el diablo, y su cola arrastraba a la tercera parte, todo esto se dio en el cielo, a la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, a Israel, que estaba para dar a luz. ¿Cuántas veces quiso el diablo destruir a Israel? Que se mezclara con la gente pagana, que adorara sus estatuas y sus imágenes. Y sí, el Señor lo castigaba, pero siempre dejaba un pequeño remanente que se multiplicaba, y nunca el Señor terminó con Israel, ni el diablo se lo permitió Dios, como hasta hoy. Dios tiene promesa para Israel, por eso aunque Israel es malo, el Señor no deja que el diablo lo desbarate. No deja. Pero ahora hay dos. Está Israel, pero también está la esposa del Señor, que es la iglesia, donde también hay judíos y hay gentiles, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y a Israel, a ella, que dio a luz el hijo varón, regirá con vara de hierro a todas las naciones. Está hablando del Mesías, de Cristo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer, que es Israel, huyó al desierto. ¿Qué le pasó a Israel después que Jesús se fue al cielo? Fue exterminada, pero quedó un remanente. Huyó a como pudo. Ya el Señor le había dicho a ellos que huyeran, que no regresaran hacia atrás, porque los iban a exterminar a todos. Entonces siempre ha quedado un remanente judío. Siempre ha quedado un remanente de los lomos de Abraham. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Dios es el que la ha guardado a esa nación, para que allí la sustente por 1260 días. Todos son fechas, amados, que Dios da, que Cristo ya viene por levantar la iglesia. Ponga cuidado. Y después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y aquí se está diciendo que fue echado. A ver, me aparece algo aquí, amado. Vamos a colocar esto, porque si usted no da tac tac, esto me hacen aquí en los videos en vivo.
Así que haga el favor y dele tac tac ahí a su celularcito para que ya dentro de poco en el otro TikTok me van a poner la misma cosa. Y fue lanzado el gran dragón fuera del cielo, porque todavía en Job, ve aquí ya en este otro ya también, amado, está aquí la señal, permítanme. Gracias a Dios la pegué. Es que aparece una cosita que hay que ponerla en el sitio exacto, si no es problema. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hasta ahí voy a leer, amado, que era lo que se trataba acerca de que no es María. María no es. María no fue al desierto. María no se la tragó ningún agua. Eso se refiere a la nación de Israel, a la que le dio la promesa el Señor de ser la que iba a darle la vida al Mesías. Gloria a Dios. Capítulo 17, un poquito acá. Capítulo de Apocalipsis 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá. Oiga que aparece otra mujer. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera, una mujer ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual aquí se refiere a la religión que el Señor le está mostrando que iba a existir, que era la misma Roma. Roma se autoproclamó como la mujer de Cristo y no es así. La esposa de Cristo es la verdadera iglesia, la que siempre ha existido, nunca ha desaparecido. La matan unos cuantos, pero ellos aceptan a Cristo otro y ahí vamos. Y siempre ha habido cristianos en toda la época, huyendo en las cuevas y en todo lugar, perseguidos por la iglesia católica, romana, apostólica. En la Santa Inquisición mataron miles y miles. Y de ella se está refiriendo aquí la palabra, oiga. Dice que está sentada sobre mucha agua, o sea, sobre multitudes de pueblos, sobre gobiernos. Reyes le rinden tributo a los papas. A un evangélico, ningún rey nos rinde tributo. Es al papa, a la representación de la gran ramera. Oiga, por favor, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Cómo fornican? Con su ídolo, con su brujería, todas sus costumbres paganas, todas sus tradiciones las usan los reyes. La cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores también de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí le celebran, en los pueblos, aquí en Nicaragua, celebran muchas imágenes. Y ahí hay borrachera, ahí se drogan, ahí se desnudan. Un día yo estaba pequeña, mi mamá me llevó a celebrar a una virgencita de Quetzalcóatl, a pagarle una promesa. Y cuando ya veníamos de regreso, y bailamos y todo en esa fiesta nosotros. Y cuando veníamos de regreso, habían muertos a la orilla del camino. Porque ahí no mora Dios. Ahí lo que mora es la muerte. La fornicación espiritual con las imágenes. Cuando se les pide, se les reza y se les arrodilla. Mi mamá le pagó por un dedito que supuestamente esa virgencita le sanó a mi hermana menor. Le dio un dedito de oro. Ese es el negocio redondo que tienen los curas, amados. Como los pastores. Hay algunos pastores que viven y se lucran del evangelio, o los apóstoles falsos de estos días, o los falsos profetas. Por esa razón es que yo no le voy a aplaudir a nadie que haga negocio del santo evangelio de Dios. Yo retengo lo bueno y desecho lo malo. Haga eso usted también, eso dice la Biblia, amado o amada. Se embriagan pero del pecado espiritual, pero también lo cometen físicamente. Cuando violan niños, les quitan la vida, embarazan a las monjas, después aparecen ahí debajo de los templos católicos un montón de gente, niños abortados ahí que hacen los curas con las monjas, amados. Todo eso se ha descubierto y niños muertos que hay debajo de los templos católicos, ¿sí o no? Allá en Canadá se encontró un lugar católico, en México abundan y en todos los países. Eso es lo que hay porque ellos no son de Dios. Y tú, inocente, lo sigues. Pero es hora que alguien te diga la verdad. Con amor, estoy aquí yo hablándote la verdad.
Y me llevó en el espíritu. Oiga, el Señor le muestra en el espíritu a Juan muchas revelaciones. Y dentro de esa revelación le muestra que los romanos se van a volver disque cristianos. Pero les dice que es una mentira. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi una mujer, mira, mujer, sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Escarlata. Fíjate cuál es el color preferido que usan los sacerdotes católicos. Escarlata, rojizo. Oye, y la mujer estaba vestida de púrpura. Es un color rojizo. El escarlata es un color rojizo, morado y todo eso. Y escarlata, vuelve a decir aquí, y adornada. Los evangélicos no tienen por qué vivir adornados. El evangelio es poder de Dios y salvación para todo el que cree. Por eso se nos dice evangélico, no que seamos evangélicos. Dios nos llama a predicar evangelio. Y nunca un apóstol Juan, ni un apóstol Pedro, ni un apóstol Pablo estuvieron sentados o tuvieron prendas como lo tiene el Vaticano con los curas o copas de oro. Nunca, nunca. Ellos vivieron una vida humilde. Como dijo Pablo, sé tener y sé no tener. Porque si le daban ofrendas al Pablo, las agarraba y las compartía con los pobres. Pablo hacía eso, pero el Vaticano no hace eso, hermano. Ellos tienen mucho oro acumulado que se han robado a la gente humilde, que les da, aún a los curitas que se van y se meten a eso, las monjitas les dan toda su herencia y ellos se acumulan, robándole a las ciudades, robándole a los cristianos verdaderos que mataron en todos los tiempos, lo han hecho ellos. ¿Sabe para qué tienen ese oro? ¿Sabe para qué están acumulándolo? Para el anticristo. Porque ellos no sirven al Cristo vivo. El Cristo vivo dijo al rico: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Siempre la enseñanza en la Biblia es que nosotros compartamos con los que vemos padecer necesidad. Gloria a Dios, aleluya, bendito mi Señor para siempre, porque Él sí nos ama a los pobres, amados. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz, una copa. ¿Quién usa cáliz en el Vaticano? ¿Quién? La iglesia evangélica, la iglesia católica y otras falsas que hay. Dice que estaba lleno de un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, los evangélicos no usamos eso en la frente, no andamos poniendo señales de cruz, nada de eso. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio. Ponga cuidado a este misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahí el apóstol Juan recibe la misma. Ya había existido. Babilonia era cuando eran los... ¿Se acuerda ustedes cuando Daniel le sirvió al imperio babilonio? ¿Quiénes eran los babilonios? Idólatras, brujos. Consultaban todo tipo de cosas de suerte. Igual como los egipcios, igual ellos tenían sus dioses. Y a todos ellos los dejó avergonzado el Señor con el poder de Él, como sacó al pueblo de Israel, con señales y prodigios que hizo el Señor en medio de ese pueblo idólatra, que adoraba cualquier cosa menos al Dios del cielo invisible. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, no en una imagen, ninguna estatua ni ningún hombre. Entonces aquí el Señor le está diciendo, esa misma Babilonia es la que va a ver ahora. Esa misma que adoraba es el mismo demonio que va a meterse ahora a usar a los romanos. Porque el Señor sí le reveló a Juan. Y oiga lo que hace Juan. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Quién estaba quitándole la vida a los santos en ese momento? Los romanos. Pero después de eso también lo hicieron a continuación, aunque se llamaron cristianos. Persiguieron a los judíos y les quitaban la vida. Los romanos cristianos católicos. Y a los evangélicos también los mataban. A todo el que se opusiera a su religión, a todo el que no se uniera a su religión, les quitaron la vida. Los católicos, estudien la historia por amor a Cristo, se los pido. Vi a la mujer ebria. Esta mujer es la iglesia católica, romana falsa, no es la iglesia verdadera. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, ahí es donde Juan se asombra.
quedé asombrado con gran asombro. O sea, ¿cómo es posible haber dicho él que los romanos se van a autoproclamar cristianos? Año 313 en adelante, Constantino, un emperador malvado como el que está aquí describiendo la Biblia, perverso este hombre, dijo que había tenido una visión con una cruz y que Dios le dijo, con esta cruz vas a ganar guerra. ¿Dónde Dios nos manda a nosotros a quitarle la vida a alguien? ¿Dónde Jesús vino a enseñar eso, amado? Eso se usaba en el Antiguo Testamento, pero cuando viene Cristo, Él dijo que ya no eso. Ya no era ojo por ojo ni diente por diente, enseñó Jesús. Ningún tac-tac dan ustedes allí. No le estoy pidiendo que me manden regalos, pero un tac-tac por lo menos, para que no me eliminen el video, amados. Quedó asombrado el varón. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. ¿Quién es la bestia? El anticristo, el diablo, amados. La trae. Él es el que la puso. Le metió a ese hombre Constantino a inventarse eso. Y empezaron los papas a existir con esa religión. Habían quitado la vida a los verdaderos apóstoles. Y el año 300, después de Cristo, empezaron a existir los papas. No existían papas antes, amados. Eran apóstoles, enviados. Así significa la palabra apóstol, enviado. No era que iban a andar vestidos ahí, con vestidos largos, con un traje reluciente lleno de oro. No, eso ya pasó. Los sacerdotes del antiguo pacto usaban un traje muy bonito, pero ya nosotros vestimos hasta con andrajo, podemos andar y somos hijos de Dios, no importa, porque así andaban los siervos de Dios verdaderos, huyendo en las cuevas, pasando hambre, pasando necesidad, amado. Ellos eran los verdaderos apóstoles, gloria a Dios. Pablo, azotado, herido y lastimado, predicaba en la cárcel y se ganó al carcelero allá en Filipo, con esta andaba Pablo allí. Lea, por favor, Biblia, amado. Lea Hechos, un libro precioso. La bestia que has visto era Babilonia. Y no es, le dice, dejó de existir un momento Babilonia. Ahora eran los romanos los que estaban gobernando. Y después le dice, y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, oiga, esto es delicadísimo, y aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, y no es, y será. Ella existió otra vez, Babilonia, la de antes, ahora es la gran ramera. La Iglesia Católica, lo digo con nombre y todo. Si me votan, me eliminan, no me importa. Vuelvo a comenzar en otro lado, amado. Lo importante es predicar la palabra de Dios. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y ahí empieza él a decir, las 7 cabezas son 7 montes. El Vaticano, el lugar donde está la Iglesia Católica, allá en el Vaticano, está sobre 7 montes. Investíguenlo. Investígalo, amado, por favor. Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, sobre los cuales se sienta el Vaticano. Los papas, ahí viven. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído y uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, y es también el 8º, y es entre los 7 y va a la perdición. Es peligroso estar allí en esa religión. Va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. ¿Cómo se les recibe a los papas en los países? Como reyes, hasta con alfombra roja. Se les rinde tributo, jefes de estado y todo, como reyes. A ese pequeño lugar se le llama el Vaticano como un país pequeño, donde vive el diablo, amado. Ahí sale toda la abominación, el engaño para las demás naciones, engañando a los seres humanos, haciéndose pasar como que fueran iglesia de Cristo, pero no lo son. Pero ahora por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder. Por eso le digo que todo lo que ellos tienen, el oro y todo, se lo van a entregar a la bestia. Y pelearán contra el Cordero, pero el Cordero no los vencerá. Porque el Señor de señores, porque Él es
Señor de señores, es Rey de reyes. Los que están con Él son llamados elegidos y fieles. No somos idólatras, no andamos pidiéndole ni a pastores milagros, pedimos a Dios. Pedimos a Dios, oramos unos por otros como más del Señor y ocurren los milagros, pero no dependemos de un pastor, ni dependemos de un papa, ni de nadie, solo del Espíritu Santo, que Jesús dijo que lo iba a enviar y no nos iba a dejar huérfanos a la iglesia. Bendito sea el Señor, aleluya. Él, el Espíritu Santo, es el representante de Cristo en la tierra, en el corazón de los verdaderos hijos de Dios. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De todos los idiomas, ella gobierna sobre mucha gente, amado. Hoy es menos el gobierno, pero antes era peor. Cuando estaba el Imperio Romano, eso era peor. Ahora ella va perdiendo poder, pero siempre lo tiene. Y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Vea lo que le viene a la iglesia católica. Aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y la devorarán y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que cumplan las palabras de Dios. Se va a acabar el poder de la gran ramera. El anticristo con todos los que él van a estar gobernando con él, la van a destruir. Y el diablo le ha hecho creer a ella que van a tener poder junto con el anticristo. No va a haber poder nada. La van a destruir. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. ¿De qué estamos hablando? De una ciudad. Aquí lo dice más claro el apóstol. Lo escribe por revelación de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad. Igual lo que leímos de Disque María, no es María, es Israel. Aquí la mujer, la gran ramera, es una ciudad, es un reino vaticano que reina sobre los reyes de la tierra. Lea el capítulo 18 usted. ¿Qué quiere Dios con este mensaje que leamos acá? Que nos arrepintamos, amados católicos, evangélicos, que nos arrepintamos, que dejemos de andar adorando a los pastores, a los falsos apóstoles y creer que solo en ellos está el milagro. Si nosotros aquí en nuestro cuarto nos arrodillamos y le rogamos al Señor, allí Dios nos va a escuchar. No digo que no te congregues en una iglesia de sana doctrina, donde se predique la palabra de Dios, donde no haya ninguna imagen que adorar. Yo no me siento bien cuando veo imágenes allí donde yo me congrego. Un día lo voy a contar, y si lo ve el pastor Arturo Martínez, a quien amo mucho, se va a acordar de esto. Pero esto fue de Dios, que me da autoridad también. Un día habían hecho un drama, creo que era de la Pasión de Cristo, en los días de la Semana Zángana, que le digo yo, porque yo no celebro eso. Y entonces ellos habían hecho como un drama, aparentar que el Señor iba cargando la cruz y todo eso. Yo no digo que esto sea pecado hacerlo, en cualquier tiempo se puede hacer eso. Pero se había hecho para ese tiempo. Cuando yo llegué a la congregación, al culto, porque yo no fui a eso, cuando yo llegué, yo miré esa cruz parada allá arriba, donde se suben los predicadores y se suben a dirigir los cultos. Amado, yo en mi corazón sentí algo feo. No me sentí agradada con eso. Y pasó otro día, volví a llegar y ahí seguía esa cosa. Un día quizás lo hice molesta, pero yo vine y dije, no, yo también puedo hacer algo acá. Y si el pastor se enoja, que se enoje. Y le dije a las hermanas que están allí en el servicio, había cámaras dentro del templo y todo, y le digo, amadas, voy a ir a bajar esa cruz que está ahí arriba. Cuando el pastor pregunte quién la quitó, dígale que yo, y que venga a hablar conmigo. Amado, yo le pido a Dios perdón, porque yo lo que debo hacer, lo debo hacer con humildad, en el Espíritu de Dios, porque yo no soy más que un pastor, pero tampoco un pastor es más que yo, porque yo y él y yo tenemos el Espíritu Santo. Y eso era algo que no era de Dios. No tenía por qué estar esa cosa allá. Hay muchos templos evangélicos, lo usan de fondo o afuera de sus lugares de reunión,
Y ahí están con esa cosa. La cruz. Jesús fue a un lugar llamado antes. Dice que todo el que iba colgado en un madero era maldito. Los romanos colgaban en esas cruces a los verdaderos hijos de Dios. Hubo un emperador que le pegó fuego en cruces, en palos, ahí clavados. A los verdaderos hijos de Dios les pegó fuego. Eso es simboliza maldición, amado. Eso no es bueno. Ahora en nuestro corazón carguemos la cruz de Cristo, los vituperios, el que nos quiten de predicar por predicar la palabra. Esos son vituperios que debemos cargar. Yo no soy puesta en mi congregación a predicar porque yo predico la Biblia lo más que puedo, gloria a Dios. Y como ahí hay gente religiosa, en todas las iglesias lo hay, entonces no les gusta oír el mensaje que Dios habla directamente como nos está hablando hoy. Yo lo quité, pesaba, era un palo pesado y lo bajé y lo dejé tirado ahí en el piso. A mí hasta se me había olvidado ya, amados. Cuando yo voy al culto, el palo estaba tirado todavía, no lo había levantado nadie. El pastor se acercó serio y me dijo, hermana, venga, quiero hablar con usted. Se me había olvidado lo que yo había hecho. Pero cuando me pregunta, yo inmediatamente me conecté con Dios. Y me dice, hermana, usted bajó lo que estaba ahí arriba. Sí, amado, le digo, yo lo bajé. Y le dije a las hermanas servidoras que cuando usted preguntara, le dijeran que yo lo hice y que usted viniera a hablar conmigo. Amado pastor, le digo yo, ese es símbolo de maldición. El Señor Jesús nunca nos mandó a usar cruces, ni los apóstoles lo enseñan. Eso no es de Dios. Y le dije así yo, hermana, me dijo, pero él no estaba con cara de enojado ni nada. Estaba toda la gloria a Dios, amado. Dios me defendió. Y entonces me dice, hermana, levántelo, sí, por favor, y póngalo ahí arrimado a la pared. O sea, que algo me tenía que decir él. Está bien, hermano, le digo yo, y lo levanté como pude porque era pesado y lo arrimé a la pared. Se desapareció. Bendito el Señor, amado bello. Hay cosas que nosotros quizás las hacemos en la carne. ¿Se acuerdan Jesús cuando agarró el látigo y lo hizo y preparó y empezó a tirar las mesas de los negocios que estaban en el lugar donde él le llamó casa de él? Mi casa es casa de oración, dijo él. Pero ustedes la han convertido cueva de ladrones, ¿se acuerdan? A mí no me gusta que se venda en los templos donde nos congregamos. Pero yo me congrego en un lugar así. Así es que, amado, bello, precioso de Dios, Dios me ha enseñado a mí y me ha dicho, no te enojes, tú solo órame, la iglesia es mía, tú solo sírveme, predica mi palabra y yo me hago cargo de mi iglesia, me ha dicho el Señor, aleluya, como me hago cargo de ti. ¿No ves, me dice el Señor, que cuando te enojas, te enfermas? Amado, enojarse nos causa enfermedades. Así que ahora ya tomo las cosas con más calma, estoy enferma. Quiere decir que de repente me hace daño lo viejo. Pero aquí estamos en una batalla, amados. Dios quiere que andemos en humildad, haciendo lo que el Señor dice que hagamos. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Cristo viene y nos va a llevar a todos. Ahí no habrá título. Yo tengo título. Yo estudié teología, amado, y soy muy estudiosa. Me gusta estudiar la palabra. Pero a mí no me van a servir los títulos para ir al cielo. Me va a servir si obedezco a Dios lo más que puedo, amados bellos del Señor. Así es que Dios bendiga a todos los católicos, a todos los que tienen una religión ahorita, pero que Cristo quiere ser el centro de tu vida. No una religión, no un nombre de religión tal, sino Él, Jesús. Ahora cuando te preguntan, ¿y usted de qué religión es? De ninguna, yo tengo a Cristo en mi corazón. Así yo contesto. Aunque nos congregamos en iglesia evangélica, yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo no soy practicante de ninguna religión. Y por eso honro al Señor con toda mi vida. Y si Él me castiga y me corrige, yo le doy gracias a Él. Y le digo, gracias, Padre, porque algo malo estoy haciendo, házmelo entender para no practicarlo más, porque me quiero ir contigo, Señor, así le digo yo. Y le digo muchas cosas. Que Dios vivo me los bendiga, me los guarde, amados y amadas. Espero que todos nos veamos allá arriba, ¿verdad? Dejemos de pertenecer a religiones, seamos de Cristo nada más, leamos las Escrituras, prediquemos las Escrituras y vivamos como ella nos enseña, lo más que pueda. Él nos va a ayudar a cumplir su palabra. A Dios es toda la gloria, toda la honra. Déjenme apagar primero este que tengo acá, miren. No sé si lo logran ver, aquí tengo la otra. Entonces me despido, bendiciones, bendiciones en Cristo Jesús. Aleluya. Oren por mí, por favor.